Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reto Bilingüe. Ya teníamos un ratito que no habíamos grabado por varias situaciones, especialmente, bueno, pues me mudé de país y eso obviamente me trajo algunos cambios y bueno, ya estamos de regreso. Pero esta vez, estando aquí de regreso, estoy con Erika Derry, no sé si se acuerdan de ella. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Minerva. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Erika, bueno, para los que no se acuerdan, Erika es la autora del libro de Bilingual Zoo y ahora está con nosotros con un nuevo libro que se llama Millie va al océano o Millie Goes to the Ocean. Pero antes de hablar un poquito de tu libro, nuestro tema de hoy es el libro de, bueno, no es el libro, perdón, es el tema de lectoescritura. Y bueno, teniéndote aquí como invitada, me encantaría que habláramos un poquito de qué es la lectoescritura y bueno, vamos abriendo cómo nos ha tocado nosotras como mamás pues empezar a implementar lo que es la lectoescritura con nuestros pequeños y más estando en diferentes países. Para los que algunos saben, Erika vive en Australia, entonces también se está encontrando esa parte, ¿no? Del inglés y el español. Claro. Entonces, pues bueno, vamos empezando. Bueno, Erika, cuéntame, ¿desde cuándo se recomienda la lectura? Que los niños aprendan a leer. Pues mira, aquí en Australia cuando nace un bebé, haz de cuenta que te asignan como le llaman una maternal health nurse. Entonces esta enfermera pues va checando que tu bebé vaya creciendo bien y todo. Y una de esas cosas que checa pues es como su desarrollo. Entonces siempre esas enfermeras te recomiendan que desde que nace tu bebé empieces a leerle, porque eso va a empezar a formar todas sus conexiones neuronales, todo lo que su cerebro está absorbiendo, hay que empezar a leerle desde que nace. Okay. Entonces, sí, aunque tú veas que no, pues no habla, pero el bebé está aprendiendo todo y está absorbiendo todo lo que está a su alrededor. Entonces, hay un sitio muy bueno que me gusta mucho que se llama Raising Children Network, que es el gobierno australiano, y ahí da un montón de tips sobre cómo leerle a un bebé, cómo leerle a un toddler o cómo leerle a un niño más grande, por ejemplo. Okay. Y sí, es un buen tip. No sé si quieres que te diga algunas ventajas o... Sí, de hecho eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son las ventajas de que a un niño se le lea desde el nacimiento, por ejemplo? Mira, hay muchas ventajas. La primera es que se empiezan a familiarizar con los sonidos, y más si lo estás haciendo bilingüe, pues todos estos beneficios que voy a decir es como doble si estás con los dos idiomas. Claro. Entonces, empiezan a aprender vocabulario, empiezan a entender, por ejemplo, cuál es la estructura de un libro, cómo funciona, cuál es su uso, obviamente es estimular la imaginación. ¿Qué más? Tengo aquí un acordeón. Y, y también les sirve mucho para cuando entren a la escuela, ellos ya no es como algo completamente nuevo que le dicen, ok, niño, ve a tu escuela y ahora siéntate y quédate quieto por 8 horas y ponte a leer un libro. Claro. No, es algo que es divertido y que para ellos ya lo traen desde chiquitos. Por ejemplo, y vamos hablando de los más grandecitos, ¿cuáles, bueno, los métodos que tú sabes, hablando en inglés, pues para que aprendan a leer? ¿Cuáles son los métodos que, por ejemplo, en Australia usan para que los niños vayan aprendiendo a leer? Sí, pues mira, muy pronto voy a estar en eso porque mi hija va a empezar a preescolar el próximo año. Aquí el ciclo escolar es de febrero como a diciembre, porque pues el verano es en los meses de cuando es Navidad en el resto del mundo. Okay. Y entonces, desde los childcare o desde los kinder, les empiezan a enseñar, hay como 2 métodos diferentes, donde mi hija se llama Jollyphonics, y lo que hacen es que van enseñándole les enseñan la palabra y les enseñan el sonido la letra y el sonido que hace esa letra. Por ejemplo, pues la A, que es A, y entonces van aprendiendo, sobre todo porque en inglés no es como en español, que la A siempre suena como A. Así puede es, ser sí. o si está en otra palabra puede sonar A. Entonces,
les van ayudando poco a poco y pues es como divertido, tienen como una pantalla grande, pero también es con música y cosas así. Ok, hablando de los idiomas, por ejemplo, yo he estado viviendo entre Estados Unidos y México y bueno, ahora estoy en Estados Unidos. Mi experiencia con eso es que aquí usan mucho las side words. ¿También las usan allá contigo? Sí, de hecho también las he visto que les llaman side words o golden words. Okay. Entonces lo que hacen es que les dan, como son como flashcards que les dan a los niños y entonces van aprendiendo estas palabras. La idea es que estas palabras están, por ejemplo, son 100 palabras que se utilizan en la mayoría de los textos, palabras como a, an, the, or, que a lo mejor no es, no sé, un elefante, tú te puedes imaginar el elefante, pero pues es muy difícil imaginarte ant o or. Sí. Y entonces, al final de cuentas, los niños memorizan las palabras, tienen como un paquete de 100 palabras, y ya que los niños se memorizan esas 100, les dan otras 100, y así hasta llegar como a 300 palabras. Entonces, poco a poco las van aprendiendo y memorizando. ¿Tú te acuerdas cómo aprendemos en México? Sí, yo no me de acuerdo. hecho, eso es lo que iba a hablar un poquito de cómo ha sido mi experiencia. Vaya, dado que he estado en los dos países y bueno, sí, hablando en el inglés, cuando empezó mi hijo en preescolar, estaba con sight words, entonces él empezó a aprenderse muchas palabras de memoria. O sea, todo lo que es en inglés lo estaba usando de memoria. Y al llegar a México, vamos hablando de aprender el español. En México usan dos tipos de metodologías, vamos a llamarle. En este caso, la más común es la que le llaman la silábica, que es la que casi todo el mundo conocemos, que por ejemplo P y A es pa, hoy empiezan pa, pe, pi, po, pu, o sea, donde identifican la consonante con la vocal y cómo hace el sonido la sílaba, ¿no? Entonces esa es la más común. Pero hay otras escuelas que adoptan el método global. Y el método global consiste en poner una imagen que es representativa a la palabra. Entonces, por ejemplo, ponían el ala. Entonces ponían una imagen de un ala o la niña y ponían la imagen de la niña. Entonces partían de que esta es la niña, aquí está la primera palabra es la y luego es niña. Entonces los niños aprendían que la niña y tenían que como memorizar de alguna manera toda la palabra completa, o sea, para que ellos entre toda la frase completa. Entonces la idea... Y van aprendiendo con el dibujo, el concepto. El concepto, exactamente. Lo cual estaba muy bien porque, vaya, que él venía de Estados Unidos, entonces había ciertas palabras que no conocía, como por ejemplo el ala no era una palabra muy común para él. Igual sabía la del pájaro, o sabía que era un pájaro, pero no específicamente que el ala era un ala, ¿no? Claro, entonces para él fue así como que, ya aprendí el ala, ¿no? Sin embargo, en la cuestión de las sílabas, cuando estamos hablando de las silábicas, si un niño no se sabe, un niño no habla español, vamos a decirlo, lo vamos a poner más difícil porque realmente no va a tener sentido las palabras que aprendan a leer mediante el método silábico. Entonces, pero cuando ya sabe el idioma, también es como una gran ventaja porque también aprenden a leer más rápido. Sin embargo, muchas cosas las leen y no entienden el sentido de cada cosa. Entonces, el método global, la idea principal era eso, que aprendieran a entender en forma global. Y conforme aprendían toda la palabra, iban entonces desmenuzando, vamos a poner, cada palabra, iban separando, vamos a decir, separando la palabra. Y en cada palabra entonces empezaban a decir, bueno, esta es la sílaba y esta está con tal consonante y esta es con tal vocal y así poco a poco. Y así van cubriendo todo. Y también pues para entender, porque no solo es leer por leer, o sea, hay que comprender lo que está sucediendo. Sí. Entonces me imagino que ese método global pues te ayuda para que el niño vaya comprendiendo exactamente la palabra que está leyendo. Y pues yo me voy a enfrentar con esto el próximo año y sé que pues en su escuela van a hacer todo esto para leer. En Australia se enfocan muchísimo en que los niños lean desde chiquitos. Hay una biblioteca y les dan mucha libertad a que los niños escojan los libros, les dan una lista de libros para que lean durante el año.
Pero pues ahora sí que en español me gusta mucho que me hayas dado estos tips porque yo no me acuerdo cómo aprendí. Lo único que me acuerdo es haber tenido el libro mágico Sí. en primero de primaria que copiabas las letras, pero no, o sea, no tengo el concepto de cómo aprendí. Entonces, gracias por el tip. Bueno, y entonces te decía que parte de que los niños aprendan a leer también tiene que ver que uno esté constantemente leyendo con ellos, porque es una oportunidad que tienen los pequeños para estar identificando las nuevas palabras. Y la verdad es que llega un momento en que los niños hacen conexiones, ¿no? Pero se memorizan las palabras también. Entonces, Claro, sí. o sea, mientras en el método de sight words que estamos hablando en inglés se memorizan palabras, lo mismo sucede también con el español. O sea, aprenden a memorizar ciertas palabras. Y cuando no encuentran esa palabra memorizada, pues es cuando ya le meten al Jolly Phonics que dices, bueno, sé cómo se pronuncia esto, pero no entiendo el sentido, pero sabes cómo se pronuncia, como dices, Claro, bueno, la ya vocal saben ya la que esa uso. palabra hace cierto sonido. Exactamente. Entonces ya es como cuando van como que armando esos hilos tejidos de cómo hacer pues una lectura. Y bueno, Claro. volviendo al tema de cómo lograr que nuestros niños hablen, bueno, no nada más hablen, sino, perdón, lean y escriban, porque es un poquito un proceso muy pegado, ¿no? O sea, está leyendo, pero también hay que estar trabajando constantemente con la mano. La forma correcta de agarrar, vamos, el lápiz, que El lápiz, sí, claro. ese es otro, porque empiezan los niños agarrando el lápiz así, o así, Sí, o o así. así, ya le rayan. Entonces, en realidad no. Entonces es bien importante que aprendan a agarrar bien el lápiz, hacer ejercicios de rueditas, de palitos, que eso es muy importante. Y también iluminar. Iluminar es súper importante porque la verdad es que los enseñan a tomar el lápiz y obviamente a no salirse de la rayita, o sea, a seguir el patrón de cómo está el dibujito. Entonces, esa es otra cosa muy importante. Claro. Con mi hija, por ejemplo, lo que a ella le funciona es escribir su nombre. O sea, le encanta Sí. escribir su nombre en todos lados. Entonces lo va escribiendo y bueno, ahora puedes escribir mamá y entonces ya va aprendiendo cómo escribir mamá o Lucía o nombre de su amiguita de la escuela. Sí. Y escribir los nombres le gusta. El otro día me estaba ayudando a escribir la lista del súper. Entonces ya escribe así como banana y yo, no tienes que escribir plátano, ok, plátano. Entonces ya vamos deletreándolo y poco a poco van haciendo, como tú dices, esas conexiones. Sí, y bueno, tienen que aprender también los espacios porque ponen, por ejemplo, vamos a ponerle papá, ¿no? Ponen la P y la A hasta acá y la P otra vez acá y la A hasta allá, entonces como que tienen que empezar a identificar los espacios, que es otra cosa importante. Pero bueno, hablando de esos logros de lo que tienen que saber, yo tengo aquí un listadito que voy a leerles, porque no me lo aprendí de memoria, de los logros que, por ejemplo, hablando de la lectura, los niños de 0 a 3 años sería bueno que hicieran. Primero es que reconozcan la portada del libro, es importante. Que el niño pretenda leer, es típico que ves al bebé como que está leyendo y así, bueno, voy a poner aquí el libro y entonces empiezan a verlo y lo empiezan a palpar. Y otra cosa que es bien importante es que ellos entiendan el sentido del libro, o sea, cómo se lee, ¿no? Porque de repente agarra el niño y agarra el niño el libro al revés. Y no, o sea, que aprendan cómo se lee, ¿no? El sentido del libro, que digas, bueno, de menos el muñequito está arriba, está bien parado, ¿no? Es importante. Y aprender a compartir los libros y que los cuiden, porque llega el niño y lo rompe, ¿no? Entonces que aprendan que el libro se tiene que cuidar. Y es otra cosa de las cosas que tienen que aprender los pequeños. Que aprendan a escuchar los cuentos o las historias, porque hay muchos niños que no tienen esa paciencia para escuchar un cuento, ¿no? O sea, que dicen, voy a llevar a mi hijo, perdón, dicen, voy a llevar a mi hijo, y el niño corriendo por todos lados, de 2, 3 años,
y no se sienta a escuchar. Y no se sienta. Pero fíjate que he leído que cuando los niños están corriendo, que tú de todos modos sigas leyendo, Ok. porque algo se les queda. Sí, Por sí, ejemplo, sí. a lo mejor los niños muchas veces piden leer el mismo libro 1000 veces. Por ejemplo, Very Cranky Bear, no es mío, Sí, yo no lo escribí, pero es un libro que hemos leído cientos de sí, veces. sí, sí, sí. Pero llega un momento en que los niños ya saben cómo es el resultado, pero de todos modos quieren leer el libro y entonces van a estar corriendo, pero algo se les va a quedar. Entonces no digan, digo, yo también le he dicho a mi hija, ay, ya estás corriendo, no, ya me voy a Sí, hacer otra sí, cosa, mejor ya duérmete. Pero igual tratar de seguir leyendo para que de todos modos se le quede esa información o entonces claro. buscar otro libro. Claro, pero bueno, es parte del proceso, o sea, de que es un logro, Claro, estamos hablando de que los niños tengan ese logro, claro, vamos a luego. llamarlos, es parte de los logros, ya que es como el objetivo, vaya, o sea, que el niño pueda sentarse a escuchar un libro, y sí, como dices, habrá el intento, ¿no? De que sale corriendo y yo así como que, ay, ya, mejor, o sea, terminas a veces diciendo ya no se lo voy a leer, porque, Claro, pero que porque, eso no te desanime de, ay, ya no le exacto. voy a leer porque no le gusta. No, o sea, es constante la cosa. Ok, y bueno, vamos viendo los otros logros que tengo aquí. Por ejemplo, logros que debe de tener un niño de 3 a 4 años es que reconozca el alfabeto, que reconozca los sonidos que son repetitivos, que aprenda a separar los sonidos, o en este caso las sílabas. Por ejemplo, si lees la palabra perro, o le enseñas aquí perro, entonces que cuente que son dos, perro, o así. Entonces, Pero, sí. y muchas veces lo hacen así como con palmadas, que empiezas perro. Entonces, ¿cuántas palmadas son? Ah, dos. Entonces ya empiezan a entender con el ritmo, ¿no? De cuántas palabras son y ya empiezan ellos a entender, ¿no? Con cuántas palabras, perdón, no palabras, estoy hablando de sonidos o sílabas. Sí, la verdad, sí. Ajá. Sí. Entonces, con el ritmo empiezas con las palmadas y entonces puedes ayudarles. Y bueno, por último, con los 5 años, que reconozcan las partes del libro, un poquito de cómo se llama el libro, quién es el autor, de qué se trata el libro, el cuento sobre todo, hacerle ya preguntas un poco más dedicadas al cuento, ¿no? Y bueno, que aprendan a reconocer mayúsculas de minúsculas, que entiendan las palabras que son las side words o también las que les llaman high frequency words, que son las que más se usan. Entonces, esos Exacto. logros ya van con los niños de 5 años. Y bueno, esto es más que nada para que ustedes sepan todo lo que conlleva la lectura, vaya, es un proceso largo y muy largo. Claro, sí, es un proceso largo y tiene muchísimos beneficios, como ya dijimos. El beneficio que a mí más me gusta es eso, que estimule la imaginación, Claro, claro. porque creo que es una de los, no sé, es una de las cosas más padres de ser niños, tener la imaginación, Sí, 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 todo lo que da. definitivamente. Bueno, y hablando de la imaginación, hay un libro que me encantó y bueno, yo me encantaría que nos lo presentes, este libro. Cuéntanos, Erika, cómo fue, cómo te inspiraste y háblanos un poquito de tu libro, de Milly va al océano. Sí, claro. Bueno, Milly va al océano es el tercer libro de una serie. De hecho, Sí. tengo los otros dos libros aquí. Entonces, siempre Milly va a hacer cosas muy interesantes como ir al espacio Ok. o, o ir en un avión. Ajá. Y bueno, en este caso ahora va a ir en el océano. Entonces, esta historia es bilingüe para que precisamente las familias bilingües puedan leer el mismo libro en inglés y en español. Okay. Porque a veces, sobre todo cuando los papás utilizan un método OPOL, por ejemplo, One Parent, One Language, a veces como que el contenido que consumen los niños es muy diferente de un idioma a otro. Sí. Entonces, los libros bilingües ayudan a concretar ese conocimiento, decir, bueno, pues es la misma historia y puede ser dicha en estos dos idiomas. Claro, claro. Sí. Y bueno. No, yo sí, decía que es bien importante bueno, porque también... libro, Sí. ¿eh? Perdón, es que hubo una transmisión, hablamos al mismo tiempo. Decía que también era importante cuando hablas con los dos idiomas el mismo libro, porque a final de cuentas el niño a veces si no entiende una palabra, digo, no es que precisamente tenga que hacer una traducción, no tanto así, pero en su mente puede identificar la palabra con la figura, con la imagen y decir, este océano, por ejemplo, ¿no?
que dices, Claro. ocean. Entonces de repente dice, pues el océano también se parece un poquito a la palabra en inglés, ¿no? Entonces empiezan como a hilar. Perdón, sigue. Sí, exactamente, empiezan a hilar y eso es pues también parte de, volvemos a lo de la lectoescritura, ¿no? Aprenden el concepto a través de los dibujos, lo aprenden en inglés, lo aprenden en español y es algo que se les va quedando. Entonces, pues en este libro lo hice para que los personajes fueran al océano. Lo voy a ojear un poquito para que veas. Sí, sí, sí. Yo aquí lo pongo bueno, también. La historia es que tienen unos amigos extraterrestres que llegan a la Tierra. Okay. Y entonces han perdido un diamante mágico que es, pues, la llave que los ayuda a regresar a Marte. Entonces, pues, tienen que ir a buscarlo, ¿no? ¿Se puede levantar un poquito más la imagen de...? Ok. Bueno, la historia es de que van abajo del océano y pues ven a todos los animales. Entonces, lo padre es que pues está ese vocabulario, ¿no? De todos los animales. Ustedes como papás lo pueden ir diciendo. Por ejemplo, pues, this is a boat, this is a submarine. Y ir viendo turtles, no solamente lo que yo escribí, ¿no? Pero ir diciendo todo de los libros. Digo, las ilustraciones. Las imágenes, sí. Sí, por ejemplo, esta es una estrella de mar. Claro. O dónde está, hay una, creo que sus hijos se van a dar cuenta más que ustedes. Hay una ballena en cada página que está escondida. Entonces, tal vez pueden poner a buscarla. Ok. Puede. No está tan escondida, pero... Buen tip. Bueno, Erika, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo. La verdad es que pues nosotros felices de tenerte aquí y gracias por todos los consejos que nos diste acerca de la lectoescritura y sobre todo los consejos lo que siempre hemos dicho, ¿no? Lo importante que es leer y y te agradecemos que estés aquí y bueno, ya sabes, eres bienvenida cada vez que tengas tu libro nuevo o las veces que quieras venir, también eres bienvenida. Muchas gracias, Minerva, y felicidades por tu episodio número 100. Muchas gracias, la verdad es que estamos ahí celebrando porque somos 100 y bueno, a pesar de que no hemos estado muy constantes, ha seguido creciendo los seguidores de YouTube y la verdad me da mucho gusto. Creo que no es tanto que decir, ay, tengo tantos seguidores, no es eso, sino para mí es importante que el movimiento siga creciendo, porque no es un asunto de que ser bilingüe sea un asunto clasista, vamos a llamarle, o que sea elitista o lo que sea, porque desgraciadamente se ve así, se ve como que la persona bilingüe es porque tuvo recursos, o porque fue a una escuela de paga, o porque viajó. Entonces, la verdad es que ha habido muchos recursos hoy en día en internet y creo que esa es la función principal para mí, empezar a promover esos recursos que son gratuitos, aquellos que están en internet. Y bueno, hay otros tantos que no son gratuitos, como en el caso de comprar un libro, obviamente, pero también hay la forma de que si no tienes recursos para comprarlo, pues puedes ver el video de la lectura, ¿no? Entonces, y disfrutar también de la lectura. Entonces, claro, exacto. Y yo tengo un canal de YouTube en donde recientemente grabé todas las lecturas de Emily, pero hay muchísimos autores, muchísimas personas leyendo los libros en YouTube, pero otro recurso muy importante es la biblioteca. Entonces, claro, sé que en México a lo mejor no tenemos tanto la cultura de ir a la biblioteca como por ejemplo aquí en Australia o en Suecia o en otros países, sí. Pero si nosotros como familias hacemos un esfuerzo en llevar a nuestros niños a la biblioteca, pues va a haber más bibliotecas y las bibliotecas van a pedir más esos recursos que necesitan para traer más libros para niños. Entonces, claro, no se tiene que comprar los libros, hay otras opciones, se puede pedir prestado o puedes comprar en segunda mano también. Claro, y claro. Y o no tiene hacer que un ser club de lectura. un bueno, gasto muy grande. Es como muy común que llegas en México a las bibliotecas y realmente ahorita son muy pocas las que están destinadas a los niños. Cuando llegas a una biblioteca lo primero que ves son libros de texto, de investigación y todo, pero no hay mucho para niños y no. Y es a veces como un poco pues desmotivante, ajá, ¿no? desmotivante, como... exactamente, que tú llegas con toda la ilusión de que tu hijo conozca una biblioteca, un libro, y es muy difícil. Entonces, lo que sí puedes hacer es un club con más personas que estén con niños de tu edad y compran ellos
un libro y bueno, al menos puedes tener como quien dice 12 libros en un año, porque pues si estás hablando de que cada son 12 personas, entonces puedes estar rotando libros entre ellos y a lo mejor el gasto es mucho menos, pero sí hay muchas formas de estar hoy en día leyendo libros en internet directamente. Y bueno, sí, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Erika, por favor? En Facebook puede ser facebook.com/millibooks y mi página de internet es www.millibooks.com. Okay. Y en Instagram es mi Instagram personal, es como TheRemix. Ok, bueno, pues de si todas maneras... Ver cómo voy dibujando, ¿mande? De todas maneras... Si quieren ver cómo voy dibujando para mi próximo libro o los avances para el próximo libro, que todavía no lo he pensado, pero va a haber otro libro. Sí, yo sé que sí. Decía que de todas maneras en tu página de internet ahí están los links para tus redes sociales. Entonces... Claro. Y hablando de eso, en mi página pueden bajar el primer libro de la serie de Milly, que es de Milly va al espacio. Uh-huh. Lo pueden bajar en su versión digital completamente gratis. Qué bueno. O lo pueden bajar, y también lo pueden bajar en Amazon, está gratis. Ok, pues mil gracias, de verdad, muchas gracias. Y los seguimos esperando para que nos sigan en nuestras redes sociales, ya un poquito más activados en Reto Bilingüe vamos a estar. Como siempre, promoviendo recursos para ustedes, especialmente que sean gratuitos, y si no son gratuitos, bueno, que sean accesibles para ustedes. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo número 100, y bueno, estamos aquí. Nos vemos pronto, hasta luego. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com y ahora también nos puedes escuchar como video podcast en iTunes, en Player FM y lo mismo en YouTube. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube y nos puedes encontrar como @retobilingüe. Si te gustó esta información, ayúdanos a compartir a otras familias que estén compartiendo el mismo reto. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.